Hola, soy Mía y he pasado los últimos años de mi vida viajando por Europa a bordo de Patrick, mi camión casa, hasta que un virus inesperado llegó a nuestras vidas y decidí convencer a Nadine, mi novio, de dejarlo todo y acompañarme en una aventura sin camino de vuelta y recorrer todo Asia hasta llegar a Filipinas, nuestro nuevo hogar. Después de una semana disfrutando de este hermoso lugar de Pamukkale, hemos decidido que estamos hartos de que nos despierten cada día con baloncitos en el cielo, que hacen mucho ruido, por cierto, y vamos a retomar nuestro road trip por Turquía, porque aparte de eso nos han dicho que hay un lugar no muy lejos de aquí al que llaman las Maldivas turcas. Así que hemos decidido que vamos a ir a descubrir si verdaderamente son las Maldivas o no. Pero antes de que encienda el camión, chicos, acordaros de darle a like y de suscribiros, porque eso significa que os gustan mucho los super vídeos chachi como este que hago. Y ahora sí, nos vamos a descubrir Maldivas. Hemos conducido 15 kilómetros desde Pamukkale a Denizli para venir a una empresa que se llama Burotex y que va a hacer unos cambios radicales en la vida de Wandering Trotters, porque mirad lo que está pasando. Estamos poniendo el logo de Wandering Trotters en Patrick, chicos. Así que ahora somos verdaderas star y, como dirían los turcos, fenómenos de los social media. Desde aquí tengo que dar las gracias, millones de gracias a Marta, que nos ha hecho el logo precioso, que si queréis ver su trabajo o queréis pedirle ayuda, si queréis hacer un logo, queréis hacer una ilustración, dejo su Instagram siempre en la descripción, porque de verdad que es un artista que merece la pena ir a ver su trabajo porque es precioso. Thank you. Esto ya está acabado, mirar qué pasada y mirar el detallazo que han tenido con nosotros. Oficial después de 7 años conmigo que mi bebé se llama Patrick. Así que ahora vamos a esperar a que Nadine acabe de hacer la colada y nos vamos a ir a nuestra próxima destinación. Steal my car and sell my clothes. You can take the shoes I'm in. Go on and take everything. You can have about everything I own. Just leave that old piano. Una de las mejores cosas en Turquía es el precio de la gasolina, porque alrededor de los 60 céntimos que estamos pagando el litro, que para nosotros que tenemos un gran depósito es muy guay, porque significa que nos podemos mover mucho más tranquilos que antes, que por ejemplo en Grecia costaba 1,30 €, creo, ¿no? La mejor tienda es la tienda que hay siempre al lado de la carretera. Merhaba. Oh, so beautiful. Welcome to Turkey. I'll be playing in that band. I'll be praying on our knees. We'll bow our heads, raise our hands, and shake us by our soul, and praise that rock and roll. You can have my home and have the yard. Just leave my one guitar. Hemos llegado a Saldagolu. Nos hemos aparcado en un parking completamente gratuito. Hemos tenido que dar la vuelta entera al lago porque el que había en el lado más principal era a pagamento. No sabemos cuánto costaba porque no nos hemos ni parado, porque no estaba cerca del lago y nosotros lo que queríamos era tener delante de la puerta este maravilla. ¡Wow! ¡Qué bonito! De verdad creo que una de las cosas que me gusta más de la van life es que mi jardín es esto. ¡Una maravilla! Don't you say it, I can't hear it. I get defensive when I think you're calling Flying sausage. Perfect, und hier so ein kleines Ding. I don't scream, I don't shout. Mira qué plataco me voy a meter para el cuerpo, gente. Así que nada, aquí con mis amigos. Chicos, Moishet.
Molchet. Muchas. Molchet. Qué buena noche. Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien y que no disfrutaba del momento de verdad, porque a veces con todo esto de visitar tantos sitios turísticos y de dar tantas vueltas por sitios donde hay tanta gente, no disfrutas de verdad del viaje, y necesitaba un día como hoy de encontrarme con buenos amigos, con buena gente, de tener charlas filosóficas de la vida, de hacer un fuego y de mirar las estrellas. Pero ahora, chicos, os digo que hace un montón de frío, así que yo me voy a ir a la cama. Así que nada, hasta mañana. Buenos días. Buenos días. Bueno, ayer al final nos acostamos súper tarde porque estuvimos mirando las estrellas, que aquí no hay ni una luz y se ve hasta la Vía Láctea. Además, conocimos a una gente que se aparcaba aquí al lado de nosotros, que son súper guays, y hicimos un pequeño fueguito con ellos. ¡Sella! ¡Sella! Estoy intentando hablar a YouTube. Hola. Hola, amor. Hola, ¿cómo estás? Ah, mira, ¿habéis visto? Estamos ya con pijama porque es que empieza a hacer frío y todo, ¿eh? ¿A que sí? Allá hacía frío. Isso é bom. Solo a comer, cosa pegado. Pero ahora nos vamos a levantar y vamos a ir a descubrir las Maldivas turcas. Después de haber hecho casi 24 vídeos de viaje, hoy os vamos a enseñar lo que es la verdadera vida de un vanlifer y la verdadera vida sobre todo de de Wandering Trotters. El gasto de agua para que la niña beba agua. Pero es que es tan mono. Bueno, y ahora que ya he acabado mi rutina de la mañana, he desayunado, me he lavado, estoy guapa, perfecta y preciosa. Y antes de enseñaros este súper lugar donde estamos, os voy a enseñar, voy a intentarlo al menos, ver si los vecinos están disponibles para hacernos un home tour. El primero que vamos a intentar visitar es este cacho de camión que tengo aquí detrás, que es de mi amigo Pete, que he conocido aquí en este lugar. Pero mirad este cacho de camión. Hey neighbor, can I sneak in your house? For sure. Ooh. Welcome to Pete house. Hi. Wow, it's so nice. He is Pete, he is from Germany, and he have this amazing truck, so I will show you, because this is so beautiful. Did you build yourself the truck? Yeah, it took me nearly 1 year. 1 to do year, it. okay. What is your favorite part of the truck? What is the part that you feel more proud of it? I think it's my Kuzi Badger, Okay, because I spent a lot let's of see. time. Resistant? Yeah. For sure. Yeah, for sure. So, venga, vamos a ver este camión ahora por fuera porque vais a flipar, ¿vale? Your truck is a military Russian truck, right? It's an Austrian truck, Austrian truck. and the container is from Russia. Nos ha dicho que este container, o sea, esta caja que tenemos aquí detrás, la pueden tirar al suelo, que un camión venga, la agarre con cadenas y que la arrastre durante 2 kilómetros y no se rompería. O sea, que imaginaros cómo es resistente esta movida, ¿vale? Y ahora la mejor parte de todo esto, chicas, Pete está soltero, así que si queréis viajar en este cacho de camión con él alrededor del mundo, os voy a dejar su Instagram en la descripción. Así que Pete, te hago de Celestina. Mirad cómo mola es también. Ahora vamos a visitar a Simón y Ana, que son una pareja que llegaron también ayer. Hola, can I take a look on your house? Oh, hola. This is so beautiful. Tengo que decir que esto es uno de los van más bonitos de los que he estado nunca, porque mirad qué colores son mis colores preferidos, tío. El blanco y el color madera. Wow, me encanta. Me parece súper sencillo, me encanta. Y esto es lo máximo. O sea, es lo más bonito que he visto nunca en un van con cristales. Oh, estos chicos se lo han currado un montón. Y la estufita de leña. Esto es lo máximo, chicos. Estos chicos tienen un buen gusto que flipas. Y delante, que nos han enseñado, mirad qué chulada. Quiero contar una cosa, ¿vale? Que es muy fuerte que ha pasado con este. O sea, habéis visto cómo está perfecta, ¿vale? Os lo he enseñado antes. O sea, pero ¿os podéis creer que
esta caravana, o sea, este van es el mismo que está en la foto que estáis viendo. Ellos en Grecia le dieron la vuelta, ¿vale? Al van. Y lo mejor de todo es que no le ha pasado nada, que está todo intacto. ¿Habéis visto? Increíble como estos coches antiguos son súper resistentes. How was the feeling when you saw your van like falling from the other side? I was crying all the time. I can't do anything. I was so blocked. And everything, like, you don't have to repair nothing, just a window and nothing else? We are back on the road after 4 days. Wow. 4 days. So maybe some little things are broken, but we can repair it. Crazy, man. So, chicos, si os podemos dar desde aquí un consejo cuando vais a comprar un van, es que sea un van antiguo, porque veis que esto hasta un terremoto aguanta. Y bueno, ahora me voy a ir porque llevo todo el día aquí molestando a los vecinos y pobrecitos que tienen que hacer sus cosas, así que me voy a casa a ver qué hace nadie. Bueno, ¿preparado para visitar el lago? Oui, je suis prêt à aller voir ce petit lac. Ahora que hemos visitado todos los camiones de todos los nuevos amigos, vamos a deleitarnos por las Maldivas turcas. La verdad es que teníamos la intención de bañarnos, pero es que empieza a hacer bastante fresco y hay un vientecillo así que como que no. ¿Abandonamos los zapatos, gringo? Vale. Os voy a contar curiosidades de este lago, pero no me voy a extender porque no quiero contar esto el rollo, ¿vale? Es el segundo lago más profundo de toda la Turquía y tiene una profundidad de 184 metros, ¿vale? Que es súper profundo para lo pequeño que es. Y es el quinto más claro y más limpio de todo el mundo y el primero de Turquía. Dicen que el agua es una de las más puras en cuestión de lagos, e incluso que podríamos beberla, así que yo creo que voy a probarla. ¡Wow! Es como beber agua mineral. ¿Quieres probar? ¿Está buena? Parece agua mineral, pero con un goût muy flat, ¿no? No, il y a beaucoup d'argile. La argila es buena para el estómago, dicen. C'est un lac qui est réputé pour avoir des propriétés bénéfiques pour les mycoses et l'acné parce qu'il est riche en magnésium, en soude et en argile. Du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent se soigner ici. Hay dos factores que caracterizan a este lago y que me parecen súper interesantes. La primera de ellas es que es uno de los pocos lugares en el mundo donde sigue creciendo una alga que se llama Stromatolita, que es una de las algas más antiguas que se han encontrado en el planeta Tierra. Y la segunda es que este año la NASA, después de haber hecho varios estudios, ha informado que los sedimentos que encontramos en la playa de este lago son los más parecidos a los que encontramos en el planeta Marte alrededor de los cráteres donde las naves espaciales han aterrizado. Bueno, chicos, y después de haber pasado este tiempo en este lago maravilloso, es tiempo para nosotros de continuar nuestro viaje, pero la verdad que no tenemos mucha idea de dónde ir porque nuestro plan era de ir a Capadocia, pero estamos empezando a ver que hace bastante frío. También queríamos ir a Fethiye para hacer un poco de parapente, pero no sabemos qué elegir, así que hemos decidido que vamos a jugárnosla a nuestra moneda de la suerte. Si sale la cabeza de la mujer, nos vamos a Capadocia. Si sale lo de atrás, nos vamos a Fethiye. Pero solo lo sabremos en el próximo vídeo. Así que si quieres apoyar el canal, si quieres darnos amor, dale a like, comentar y sobre todo suscribiros porque hoy estamos en Salda Golu Lake. Pero mañana estaremos donde la moneda nos haya dicho. Así que hasta luego.